organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Samuel, desde el capítulo 15 en adelante. El Señor rechaza a Saúl. Así dice la palabra de Dios. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tenga compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asno. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl le dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por las mañanas muy temprano se levantó, fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Son las que nuestra tropa trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecer al Señor tu Dios, pero todos los demás fue destruido. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creía poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel?
¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecistas. Átalo hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gat, rey de Amalec, pero destruí a los amalecistas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerla en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se le obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y le hice caso, pero te ruego que perdone mi pecado y que regrese conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Saúl se dio vuelta para irse, Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tu mano el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijo, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gilbea de Saúl, y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Samuel unge a David. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos.
¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que va a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirá para mi siervo a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Viene en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecer al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte con él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Elías y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te deje impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samar y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. David al servicio de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganmelo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño.
Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando su fuerza en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que les protegían las piernas y las jabalinas que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempo de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl
pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: «Toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien». Lo encontrará en el valle de Elad con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre la fila para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, y a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién ha dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te reconozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que ha venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otro, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo va a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa.
y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y oso, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras de león y de oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, la honda en la mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que venga a atacarme con palo? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a la fiera del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanzas y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanzas. La batalla es del Señor, y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de la batalla para hacerse frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando grito de guerra, se lanzaron contra ellos y lo persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta la puerta de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón
quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearle el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas la guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general del ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, Madre y Creador y Conservador de nuestras vidas, amorosamente Padre, que renueva su misericordia cada día para cada uno de nosotros, con la esperanza y la fe en nosotros de seguirle y tener una relación personal. Nos habla cada uno en una forma directa en nuestros corazones. Somos chispa divina hecha del Dios vivo. Ayer, hoy y siempre, Dios quiere tener una relación personal. A través de su Hijo Jesucristo nos ha dado la salvación, y Jesucristo en la cruz mató a ese Goliat para que seamos libres, sanos y salvados. Nos invita cada día la palabra de Dios a aumentar nuestra fe, a creer. Si David, siendo un cuidador de ovejas y un músico poeta que cantaba al Señor cánticos y salmos, pudo matar a un guerrero que un ejército entero le tuvo miedo, imagínense qué sería de cada uno de nosotros si imitáramos a David y nos enfrentáramos a ese Goliat día a día que tenemos cada uno, circunstancias, situaciones, problemas difíciles que son hasta más fuertes que un Goliat. Pero David se armó de valor y de fe, porque él creía en un Dios vivo, en un Dios verdadero y poderoso, y sabía que el ejército del Dios vivo era más fuerte que el de los ídolos. Yo te invito a conocer de Dios a través de la fe, y que cada día pidamos a Dios que aumente nuestra fe, porque solo la fe nos puede ayudar a creer, y a través de esa creencia y esa certeza hacemos una relación personal con Jesús. Jesús viene y cambia nuestra vida, nos la organiza y planifica y nos suple de los dotes del Espíritu Santo. Y viene ese Espíritu Santo a guiarnos en todo momento con una luz que resplandece en nuestro rostro y así limpia nuestro interior. Y así con nuestra cruz, cargando día a día con la fe de David, de saber que Él puede porque Dios está con Él. Entonces tener esa relación personal de el Padre y tú y el Padre y yo y el Padre y ellos y el Padre. Dios dentro de nosotros puede marcar la diferencia, y Jesús dijo: si quieres venir a mí, toma tu cruz y sígueme.